Bueno, ya sabemos entonces cómo es que los chicos tienen que enfrentar esta enfermedad. Vamos rápidamente a conversar con el doctor Víctor Echandía Arellano, director del Hospital Las Mercedes, donde más de 100 trabajadores se han infectado con la COVID-19, ¿no? Claro, efectivamente. El hospital no es exclusivo para atender pacientes del COVID, sin embargo, el número de contagios es bastante alto. ¿Cómo está, doctor Echandía? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días y me agradezco la oportunidad de poder comunicarme con la población, especialmente de Lambayeque. ¿Por qué el número tan alto de contagiados en este hospital? Bueno, nosotros en el plan que se llevó a cabo en el gobierno regional decidimos que el hospital de mayor complejidad, el más moderno y que tenía las unidades de cuidados intensivos, se convirtiera en un hospital COVID, que es el hospital regional de Lambayeque. Y el hospital que tenemos, el Hospital de Mercedes, se iba a encargar de hacer toda la atención de todas las emergencias que se originaran, que no fueran COVID, o sea, que fueran otras patologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, una hemorragia cerebral, hemorragias digestivas, comas, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la patología, y dentro de ella las gestantes que teníamos nosotros que asumir la responsabilidad de atender su emergencia, o las intervenciones quirúrgicas que las gestantes, por ejemplo, como son las cesáreas. Entonces, hemos venido trabajando así, pero la pandemia, lógicamente, se ha generalizado en Lambayeque, estamos en una fase comunitaria. Entonces, hay pacientes que vienen por otra patología, por ejemplo, una apendicitis, una obstrucción intestinal, pero que nosotros como hospital teníamos que atender. Pero dentro de esos pacientes hay pacientes que ya vienen asintomáticos respiratorios, pero que tienen otra patología y nosotros teníamos que atender. Llegaban a nuestra emergencia, lógicamente, y a veces no teníamos ninguna prueba como para descartar que tenga o no tenga COVID. A veces lo teníamos y cuando salían positivos pasaban al otro hospital, pero a veces no teníamos y teníamos que atender porque hay casos de super emergencias que se necesita resolver el problema inmediatamente y llegaban a nuestro hospital y entonces ingresábamos a atenderlas, pero el personal podía contagiarse y así ha sucedido. Pero también nosotros no descartamos de que el personal se haya infectado fuera de nuestro hospital, pero asumo de que dentro de la atención de estos pacientes, algunos positivos resultaban después de que ya habíamos intervenido, ¿no? Resultaban positivos y algún personal se había infectado, ¿no? Entonces tenemos 101, hasta ahora tenemos 101 trabajadores de salud infectados, entre ellos tenemos 20 médicos, tenemos 20 enfermeras, 30 técnicos de enfermería y 12 obstetrices, y de limpieza, por ejemplo, tenemos 6 personal de limpieza que también se han infectado. A pesar de que nosotros hemos cumplido con toda la norma que ha dictado el Ministerio de Salud en darles un equipo de protección, a pesar de eso ha habido cuadros de infección en nuestro personal, y este personal lógicamente, felizmente para nosotros han tenido una evolución favorable. Eso es una buena noticia. Salvo que un enfermero sí llegó a ingresar a cuidados intensivos en el Hospital de Seguridad del Instituto de Seguridad de Salud y desgraciadamente falleció, ¿no? Después hemos tenido otro médico que ingresó a cuidados intensivos, pero gracias a Dios evolucionó favorablemente y ahora ya está en su casa. Todo este personal, lógicamente, teníamos que cumplir, darle su cuarentena, darle su permiso. Hemos estado pendientes de ellos, pero han evolucionado favorablemente, ¿no? Hemos tenido que 90 personas que hemos tenido que darle permiso, licencia, porque han estado en contacto, etcétera, pero positivos han salido, ¿no?
90 personas, perdón, que tengo en este momento ahí de licencia, ¿no? Sí, ¿y tiene algún requerimiento, doctor, que se tenga que atender desde el Ministerio de Salud, desde Lima, o se puede atender desde la región? Lo que pasa es que el Ministerio de Economía nos envió a nosotros 500,000 soles nada más del inicio de la pandemia, y bueno, ya lo hemos invertido en equipos de protección y hemos contratado también 25 personas en el CAS para atender un triaje dentro del hospital que, entre comillas, no es COVID. Teníamos que atender en triaje para descartar pacientes que no pudieran ingresar a nuestro hospital, pero a veces vienen pacientes asintomáticos y lógicamente a veces no tenemos las pruebas. Lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno nacional es que por lo menos nos alcancen las pruebas. Nosotros no tenemos ahorita cómo comprar pruebas y el encargado de darnos las pruebas es el gobierno nacional. Entonces, y a veces hay y a veces no tenemos pruebas, ¿no? De descarte, ni las rápidas ni las moleculares. Eso es lo que le pedimos para poder tamizar a nuestros pacientes y para cuidar también a nuestro personal y tenerlos tamizados para que poderse. También hay personal que tendríamos que retirar si salen positivos y así evitar que se contagien entre ellos. Ese es el tipo de material. El otro que tenemos importante es que tenemos un gran número de pacientes, de personal, sobre todo médicos y enfermeras, que son SNP, que es un sistema injusto, denigrante, no totalmente, que son SNP, servicios no personales y profesionales de la salud, que los tenemos porque necesitamos, digamos, por ejemplo, en el hospital, mi hospital que tiene más de 168 años, ya el personal de salud que se ha ido, por ejemplo, ya se han ido por edad, otros por comorbilidad, o sea, obesos, hipertensos, otras enfermedades inmunodepresoras, etcétera. Tenemos básicamente trabajando ahorita con la tercera parte de lo que yo tenía como médicos. De los médicos yo tenía 150, ahora tengo trabajando solamente 50 y la mayoría de ellos son servicios no personales. Como le digo, y estos servicios no personales son muy necesarios. ¿Y por qué lo teníamos? Porque con la plata que podíamos reunir los contratábamos por debajo de lo que debe ganar oficialmente los profesionales de la salud. Y este es un problema no solamente de mi hospital, sino a nivel nacional. Y esto se da por la necesidad. Yo tenía, por ejemplo, en sala de operaciones solamente 2 médicos anestesiólogos. Entonces, ¿cómo hago yo para cubrir la necesidad de que funcione la sala de operaciones? Tengo que contratar. Para contratar, la vía es SNP. Lo que estamos pidiendo al gobierno nacional que por favor nos ayude a pasar todo ese personal a lo que es CAS. Doctor Echandía, ojalá se haya atendido su pedido. Desgraciadamente se nos pasó el tiempo, pero creo que ha estado bastante claro su reclamo y además la cantidad de doctores y de personal médico enfermo amerita que se tomen decisiones importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que están realizando los médicos en el Hospital Las Mercedes y esperemos que sean atendidas sus necesidades. Son las 6:32, vamos a una pausa.